gotas de cloro, esto según la Sociedad Venezolana de Infectología. Ya lo saben, mucho cuidado con esa agua. En estos momentos, pues debo darle el pase a mi compañero Juan Eleazar, quien está listo para iniciar otra entrevista. Así es, Beatriz Lugo, en esta cobertura especial, Bea, que estamos realizando, ya se encuentra con nosotros. Le damos la bienvenida a Elio Pimentel. Elio es bombero universitario, está muy familiarizado, por cierto, él mismo, de que sea hervida. Está el tema del agua, pero también, Elio, está todo el tema que tiene que ver con seguridad. Los hogares, las comunidades, los barrios se ven bajo riesgo en circunstancias y en condiciones como esta. Elio Pimentel, además de bombero, es experto en toda el área de seguridad industrial, y va a compartir con todo el pueblo del Solidario de la televisión cuáles son las medidas, cómo tenemos que estar nosotros atentos, cuidando la electricidad, cuidando el agua, cuidando nuestras comunidades. Elio. Sí, Juancho, muchas gracias a Globovisión y a ti por la invitación a este programa. Y correcto, es importantísimo que estemos preparados desde un punto de vista de lo que es la gestión del riesgo, que no estemos preparados solo desde el punto de vista reactivo de cómo responder a una emergencia, sino estar siempre preparados. Quizás los apagones no son una de las emergencias a las cuales estemos acostumbrados como fenómeno antrópico, atribuible a lo que es lo tecnológico, lo del humano, sino que muchas veces desde el punto de vista de gestión de riesgo y de prevención de desastres pensamos en los fenómenos naturales, como los terremotos, las inundaciones, cosas por el estilo. Pero todo lo que tiene que ver con fenómenos tecnológicos, antrópicos o también menor posible, como sociedad, como hogar, como persona individual. Desde ese punto de vista, en la protección eléctrica, es importante que cuando hayan apagones, cuando hayan fallas del servicio eléctrico, nosotros en la medida de lo posible desconectemos nuestros aparatos, nuestros dispositivos. Podemos bajar los breakers o simplemente desconectarlos, o utilizar algún dispositivo, algún aparato como un protector o un regulador de voltaje, que ellos simplemente van a hacer algún tipo de protección en caso de que haya alguna sobretensión. En caso de que haya alguna variación de la frecuencia o una baja de tensión, va a proteger los equipos eléctricos y electrónicos, claro, sobre todo. En el caso, sí, los electrodomésticos. Electrodomésticos principalmente como la nevera, un televisor o un microondas. Muchas veces pensamos, bueno, pero esto es un costo, es un gasto. Más que un gasto es una inversión. Porque si nos ponemos a ver el costo que puede tener un dispositivo de esto comparado con el daño de un electrodoméstico, oye, realmente es una protección, una inversión que hay que hacer. Y fíjate que ahora que dices eso, valga la reflexión, nosotros tenemos un querido compañero, José el Pollo Bermúdez. Al Pollo se le quemó la nevera en esta circunstancia. Y fíjense ustedes, esto le puede ocurrir a cualquiera de ustedes, a cualquiera de nosotros. Y ahora le cobran un dineral en dólares para una nevera nueva. Y ahora el Pollo no tiene nevera en su casa. Pareciera una cosa, pero es así. Se le va la luz, se le quema la nevera porque usted no tiene, permíteme por favor, claro, mi querido Elio, este dispositivo en su hogar que es tan importante, porque de todo esto también hay que aprender. Nos dicen también que esto cuesta un medio ojo de la cara, pero de alguna manera hay que hacer el esfuerzo por tenerlo en nuestros hogares. Continúa con tu exposición. Recuerden hacer sus preguntas en las redes sociales del Solidario de la Televisión, @Solidario, _GB. Póngale la etiqueta, numeral Solidario Servicio. Está también a disposición el numerito Solidario. Téngalo anotadito ahí, Jacqueline, ahí en La Vega. 0412-377-3910. 0412-377-3910. Está con nosotros Elio Pimentel. Es bombero universitario. Es experto en materia de seguridad. Gracias, Kenny Linares, nuestro productor. Gracias, Kenny. Te hubieras quedado, yo, para que la gente te viera. No vayan a creer que estoy inventando un personaje que no existe. Mira, aquí nos llega esta información. Ciudad Casarapa, en Guarenas, sin agua desde el jueves. El pueblo denuncia en el Solidario de la Televisión. Ya regresamos. Estamos de regreso en el Solidario. Con Camacho, aquí en los Jardines del Valle, y en el sector Coche no tenemos agua desde hace 8 días. Ni siquiera podemos bajar las posetas, no tenemos agua potable, hay niños pequeños,
personas de la tercera edad. Esto es inhumano, no podemos ni siquiera bajar la poseta, es terrible, los olores son asquerosos. Necesito que hagan un llamado a Aerocapital, que atiendan esta emergencia o que manden una cisterna, porque de verdad que pueda causar una epidemia por la cantidad de bacterias que hay. Esto es terrible. Un llamado a Aerocapital. Gracias por su llamada. ¿Cómo están haciendo los vecinos para organizarse? ¿Tienen algún plan? ¿Se reúnen quizás? Hemos acudido. Valle. El pueblo también se sigue expresando a través de las redes sociales, @solidario_GB. Recuerde la etiqueta, numeral Solidario Servicio. Nos escribe Juan Carlos Valerón. Fíjate, nos dicen aquí, está con nosotros Elio Pimentel, experto en seguridad, bombero voluntario. El problema no es la que cuesten los protectores de nevera y aire acondicionado, sino es que no se consiguen. En Tucupido y en Valle de la Pascua, Estado Guárico, no los he visto más en las ferreterías y tiendas. Y comprarlos en Mercado Libre es un riesgo. Es la situación que se presenta también en el caso cuando se requieren de estos instrumentos que son esenciales para la protección de nuestros hogares, de nuestros electrodomésticos. Elio, ¿qué tú le respondes también a esta inquietud que nos expresan nuestros televidentes y quienes nos acompañan a través de las redes sociales en esta comuniteros del Solidario de la televisión? Elio Pimentel. Bien, definitivamente es una realidad que quizás los suministros a nivel nacional han disminuido muchos y quizás sería como que difícil pedirle que viaje hasta Caracas a pedir eso. Realmente no es nuestro trabajo, pero desde EPSICA, la firma consultora que represento, nos pueden contactar y podemos apoyarlos haciéndoles, digamos que el favor de comprar el equipo aquí, el dispositivo acá y enviárselos por alguna empresa de paquetería, tomando en cuenta que no lo consiguen, porque realmente es un dispositivo o un artefacto que nos va a resguardar. Muy importante es que, si, como mencionábamos en el bloque anterior, si la energía se va, desconecta los dispositivos, los aparatos, y una vez que la energía regrese, espera un tiempo prudencial, se recomienda por lo menos 5 o 10 minutos, y luego de garantizar y de ver que la energía no está fluctuando, que no hay cortes, que no hay fallas, después de unos 10 minutos, si tenemos algún dispositivo para medir la tensión, un voltímetro, la tensión en Venezuela por norma Covenin es de 120 voltios, que permite una tolerancia de más o menos 10%, de manera que si está entre aproximadamente 100 y 130 sería un voltaje normal. Por encima o por debajo de ese rango no conectes tus dispositivos. Espera que se normalice y que dejen esas fluctuaciones. Una vez que se haya normalizado es que puedes nuevamente volver a conectar tus dispositivos de forma segura. Ahora, hay otras cosas y, por ejemplo, el caso, Elio se trajo el caso de esta vela. Elio, ¿por qué esta vela, la utilidad de una vela en situaciones como esta, pero también el riesgo que tiene él? Muy bien, definitivamente la vela es un dispositivo que sigue siendo muy utilizado para alumbrar las casas en caso de apagones o en caso de que haya falla eléctrica. Sin embargo, debemos tener sumo cuidado, sobre todo que muchas veces hemos perdido la costumbre de usar las velas y no sabemos las precauciones que debemos tener con ellas. Es importantísimo no dejarla sin vigilancia, dejar la vela prendida es sumamente peligroso. Tener mucha precaución o mucho cuidado con que esté cerca de una tela, de alguna cortina, de algo por el estilo. Y bueno, como hacemos muchas veces, los que somos de pueblos donde fallaba la luz, siempre estamos acostumbrados a que uno enciende la vela, deja que caigan unas gotas para pegarla, pero tiene que quedar bien pegada para garantizar en un platico, algo de porcelana, de vidrio, que no sea un material combustible, para garantizar que ya esté bien pegada. Y cuidado donde hayan brisas que puedan llevarla hacia alguna tela o algo por el estilo. Por supuesto, lejos de cualquier tipo de material inflamable, combustible como querosén, gasolina, gasoil. Entonces, mucho cuidado. Por eso es que es preferible una linterna. Estas linternas de LED, de baterías recargables, hoy en día es una excelente opción, porque una linterna de LED te puede alumbrar por mucho tiempo, aunque sea con una pila. Sabemos lo costoso y lo difícil que también está el conseguir las baterías, pero termina siendo una opción mucho más segura. Tú sabes que a través de las redes sociales, Elio, en los últimos días y con esta situación, se han estado brindando especies de tutoriales para que las personas preparen velas caseras. ¿Qué tan aconsejable, qué tan recomendable son instrumentos de este tipo? Sí, las mismas recomendaciones que en el caso de las velas. Algunos han recomendado unas velitas
como una especie de lámpara, como se utilizaban antes lámparas de aceite. Antes incluso yo recuerdo que también en las ferreterías vendían lámparas de queroseno o lámparas de gas. La misma recomendación. Sin embargo, una de las recomendaciones adicionales con ese tipo de dispositivos es que pueden generar mucho humo. Y si estamos en un espacio cerrado, al igual que lo que son las plantas eléctricas, las motobombas o cualquier equipo de combustión interna, como los carros, los vehículos, pueden generar monóxido de carbono. Y una de las particularidades es que la gente cree que el monóxido de carbono huele porque lo asociamos con ese olor a humo de los carros. No necesariamente. El monóxido de carbono no huele a nada. Y es increíble la cantidad de personas que fallecen por plantas eléctricas, por motobombas, por vehículos encendidos por tiempos prolongados. Entonces, si se van a utilizar, tiene que ser en espacios abiertos. ¿Ok? Esa sería, digamos, que la principal recomendación. Y otra de las cosas con las cuales debemos tener mucha precaución es con el tema de los ascensores o los elevadores. Se recomienda que en épocas de fluctuaciones evitemos el uso de los ascensores. Y los condominios, las juntas de vecinos, deben estar preparados para atender las personas que queden incomunicadas en caso de apagón. Y donde ha seguido fallando la electricidad, mucha atención, es en el municipio El Hatillo, en Caracas. Ya va a conversar con nosotros el alcalde de El Hatillo, Elías Sayek. Veita Lugo, vea. Así es, Juancho, como bien comentas, ya tenemos en la línea telefónica al alcalde del municipio de Hatillo, Elías Sayek, quien nos va a comentar cómo está la situación, el suministro de energía eléctrica en el municipio. Esto luego de la explosión que se registró el día de ayer en la subestación La Tiama. Elías, buenos días. Buenos días, Bea, Juan Eleazar. Muchas gracias por el espacio. En El Hatillo, ¿qué nos puedes decir? ¿Ya se solventó la situación en la subestación La Tiama? Sí, bueno, ayer estuvo todo el día la cuadrilla de Corpoleg junto a nuestros equipos de protección civil y Poliatillo allá trabajando en la subestación. Se logró recuperar parcialmente el servicio en algunas áreas, sin embargo, al día de hoy todavía persiste, algunos vecinos están todavía sin luz. Estoy hablando de los sectores de Caicaguana, Bosques de la Lagunita, algunos sectores de La Unión. Todavía es más o menos un 15-20% del municipio que no tiene luz en este momento. Nos preocupa porque ayer no pudieron terminar los trabajos porque le faltaban algunos materiales y equipos, quedaron en volver hoy y hoy no se han vuelto a presentar las cuadrillas de Corpoleg. Estamos presionando fuertemente de manera institucional y también a través de la sociedad civil organizada porque, imagínate, ya son casi 30 horas sin luz desde que ocurrió esta explosión en ese transformador de la subestación y son más de 130 horas sin luz desde que ocurrió el desastre eléctrico el pasado jueves. Alcalde, ¿qué puede decirnos del suministro de agua? Yo vivo en El Hatillo, el día de ayer pues regresó el agua a mi zona, pero quería saber si había otros lugares donde todavía pues no había regresado el agua. Sí, la verdad el agua empezó a entrar ayer, pero solo ha llenado las zonas más bajas del municipio. Tenemos casi un 90% del municipio en este momento sin agua. Nosotros lo que esperamos es que el servicio se pueda mantener para que pueda ir llenando las zonas medias y altas del municipio, de manera que alcance el tiempo de llenado para que todos puedan surtirse de agua. ¿Algo que pueda comentarnos sobre el servicio de transporte público? Sí, bueno, el servicio de transporte está mermado desde hace tiempo, imagínense, hace 3 años El Hatillo era atendido por más de 160 unidades de transporte. En la actualidad solo es atendido por menos de 30 unidades. Imagínate lo que eso significa. Hoy está trabajando con cierta normalidad, aunque disminuido, como te estoy comentando. Muchísimas gracias por atendernos. Conversábamos con el alcalde Elías Sayek a las 11:04 de la mañana. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. De la conversación que sostenía hace algunos instantes a través de esta cobertura especial del Solidario de la Televisión Sociales. Allí están los tuiteros solidarios. Pónchalo, mi querido Wilfredo, dígalo en el Solidario de la Televisión. Diego Guzmán, ahí emplea la etiqueta Solidario Servicio en el Solidario de la Televisión. Dice así, tengo una iMac. Una computadora. Gracias, mi querido actor tecnológico. Con protectores de energía
y se me quemó tras un corte de luz. Los costos ahora son en dólares. Esto es lo que está padeciendo el pueblo solidario de Venezuela con estas situaciones. Casualmente conversábamos con Bea la diferencia entre los protectores y los reguladores. Definitivamente para los equipos de computación, como una iMac, en este caso, que es una computadora Apple, que pueden ser equipos electrónicos más delicados. Sin embargo, el regulador, como su nombre lo dice, busca regular, busca estabilizar. Y algunos pensarán que, bueno, si es costoso un protector o un regulador, mucho más costoso un UPS, pues es preferible aún para los equipos de computación. El UPS permiten guardar todos los trabajos. Esto ocurre cuando el daño ocurre, entonces ahora nos encontramos con el problema, entre otros. Por un lado, que no lo consigues, y después si lo consigues, entonces te cuesta un dineral que desafortunadamente por otras circunstancias ya no tienes el acceso a todo el costo. Muchas veces incluso prácticamente es haciendo el pago en dólares. Es así, pero por eso precisamente si el compadre tenía una Apple, quizás era mejor haber hecho la inversión en un buen regulador. E igual, como les digo, la recomendación mayor siempre va a ser desconectar su equipo, sobre todo estos equipos costosos y delicados, antes de tener algún daño. Es uno de los consejos que nos da él. Elio, tú tienes allí también un apagafuego. Un extintor. Un extintor. Explícanos, por favor, por qué es tan importante. Ven, tráelo para acá para que pueda entrar claramente en la toma. ¿Por qué es tan importante la utilización y el tener en casa un extintor permanentemente? Bien, no solo el extintor, siempre también se recomienda, a pesar de que quizás no es lo más de gestión de riesgo, sino es ya la parte reactiva, estar preparado para cualquier tipo de emergencia. Entonces siempre hablamos de un maletín, en este caso de un extintor. Acuérdense que muchas veces cuando hay terremotos, cuando hay fallas de tensión y puede haber una sobretensión o por algún motivo ocurre algún incendio, debemos estar preparados y tener nuestro extintor en la casa. El extintor debemos recordar que anualmente se le da a hacer un servicio de mantenimiento y que quizás para los hogares los más recomendables son este tipo de extintores que son de polvo químico seco, porque sirven para fuegos clase A, que son los de materiales sólidos, para fuegos clase B de líquidos combustibles y precisamente para fuegos clase C, que son los causados por equipos energizados con fluido eléctrico. Oye, pero nos está... En ese caso podríamos hacer una solución de espuma. Espuma con jabón, algo por el estilo, y aplicar esa espuma factante a mitigar esa combustión. Identificado, ubicado y poder saber en caso de emergencia, no solo en nuestra residencia, en nuestro hogar, en nuestro edificio, sino también en la comunidad. La comunidad tiene identificado dónde se corta el suministro eléctrico de esa zona, dónde están los transformadores, cuál es el número de Corpoelec en caso de emergencia. El número del poste es importante porque es el número de referencia que va a solicitar Corpoelec para poder acudir a la localidad y conseguirlo rápidamente. El paso de gas en la localidad. Recientemente hubo una fuga de gas. Desconozco la zona exacta, pero creo que fue por la clínica Leopoldo Aguerrever. Hubo una fuga de gas en la comunidad y una de las cosas difíciles fue ubicar dónde está la válvula para el corte del gas. Al final lo consiguieron y pudieron desalojar al personal y hacer el corte del suministro. Claro, lo que probablemente para muchos pasa inadvertido se convierte en elementos fundamentales, como por ejemplo el fluido del servicio eléctrico, cómo funciona y por ejemplo en el caso que mencionabas con el gas. Ahora mismo con el tema de estas explosiones, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que responder en las comunidades ante eventualidades de este tipo y cuáles son siendo los riesgos, Elio. De hecho, una de las cosas importantes que también debemos mencionar es el hecho de que al restituirse el servicio eléctrico, debemos recordar que hay una alteración en el sistema a nivel nacional. Ahí no tenemos que salir corriendo a prender la bomba, a prender el ascensor, a prender todos los equipos, que vamos a hacer más bien una sobrecarga. En ese momento tenemos que pensar en austeridad, en ahorrar y pensar, bueno, yo tengo ahorita energía eléctrica, pero hay alguien que no la tiene, entonces vamos a ahorrarlo. Igual el agua. Recordemos que la mayor parte del agua en Venezuela es bombeada. Poca agua en Venezuela es por gravedad. Cada gota de agua que está llegando a nuestro hogar requiere energía eléctrica para ser bombeada. De manera que cada gota de agua, cada litro de agua que estás gastando es energía eléctrica que también estamos gastando y que también debemos ahorrar. O sea que hay que tener de ahora en adelante mucha conciencia tanto en lo que viene siendo el uso en sí
de la energía eléctrica como en el uso del agua. La situación de los bomberos, porque también tenemos que dedicarle unos instantes, cómo se han visto tanto las contingencias, las emergencias que han ido atendiendo, como la misma situación de los bomberos en cuanto a la falta de agua, Elio. Bueno, afortunadamente los bomberos es increíble la abnegación que tienen o que tenemos y cómo con fuerza de voluntad muchas estaciones también han sido, digamos que desabastecidas del fluido eléctrico y del agua. Sin embargo, el trabajo ha sido arduo y hemos podido surtir agua en los mismos llenaderos que ustedes estaban reportando hace rato. Por lo menos en el caso de Caracas tenemos la gran ventaja que tenemos esa fuente inagotable de agua que es el Parque Nacional Guairaira Repano, en la Cota 1000, en el distribuidor de la Castellana. De hecho, es un sitio que normalmente ahí mucha gente surte agua. Ahí van muchos taxistas a lavar sus vehículos en situación normal. En este tipo de ocasiones, afortunadamente también le ha servido a los bomberos para abastecerse y surtirse de agua y para ayudar incluso a hospitales, escuelas y algunos centros que lo han requerido. Elio, rápidamente redes sociales de los bomberos universitarios. Elio Pimentel. @bomberosUCB por Instagram, principalmente esa es una de las redes sociales que más movemos, igual que @bomberosUCB a través del Twitter. Damos muchos cursos de primeros auxilios, prevención, extintores, rescate, y de verdad que hacemos una labor encomiable. También pueden contactar a la empresa consultora que represento, a Epsica, a través de Twitter, Instagram o Facebook. Pueden contactarnos a Epsica para apoyarnos en toda la parte de seguridad eléctrica, protección, prevención. Como les decíamos, bueno, no es nuestro fuerte, pero es algo que debemos apoyar a la comunidad. Elio, un consejo rápido, breve a toda la colectividad venezolana y nos vamos a la pausa para regresar. Elio Pimentel, bombero universitario. Recuerda siempre tener tu extintor, tu equipo preparado y en caso de falla del suministro eléctrico, desconecta tus dispositivos. Cuando llegue la electricidad, espera que se estabilice para conectarlos nuevamente y luego conciencia, ahorro, tanto en la electricidad como el agua, que todos la necesitamos. ¡Ya regresamos!